Entonces, espero que todos se encuentren bien. eh, Mantener siempre la calma en esta situación. A pesar de lo que está sucediendo, vemos que el día de hoy como que un poquito ha bajado lo que pasó el día martes, ¿no? El día martes y el día miércoles. Esperemos que este día ya las cosas se vayan poniendo más tranquilas. ¿Ok? Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Esto nosotros ya vimos. Algunos estudiantes ya dieron la clase. Recuerden que estamos viendo sobre los presidentes del Ecuador y vamos a recordar sobre el presidente Sixto Durán Ballén, que fue uno de los últimos que vimos la biografía dentro de clase o la exposición que dieron. ¿Me recuerdan quién dio la clase, dio la exposición de Sixto Durán Ballén? ¿Recuerdan? Profesor, yo con la, bueno, Ya la señorita Loor y la señorita Bueno fueron quienes expusieron sobre Sixto Durán Ballén. ¿Ok? Vamos a ver si me ayuda con la lectura. John, ¿está por ahí? Sí, profe, A ver, ayúdame con la lectura. ni un paso atrás. Hablar de Sisto Durán Ballén no es solo hablar del político más levejeno de nuestro tiempo, el ex alcalde de Quito, del arquitecto, del padre de familia, es más bien hablar del hombre amable, pero del carácter fuerte de la reaccionaba cuando la situación lo necesitaba y sin duda reaccionó cuando tuvo de digerir el país desde 1992 hasta 1996. Sin duda, el comienzo de uno de los periodos más duros de nuestra historia nacional. Gracias, John. Ok. En esta parte de la diapositiva vemos que tenemos como título Ni un paso atrás. Es una de las frases más recordadas de este expresidente de la República, de Sixto Durán Ballén. Dice, al hablar de Sixto Durán Ballén no solamente debemos hablar del político más longevo. ¿Qué quiere decir longevo? El presidente como de mayor edad. ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, fue nuestro presidente y fue uno de los hombres como de mayor edad que llegó al poder o a la presidencia de la República. Él también fue alcalde de Quito, también fue padre eh, y algo muy importante que fue el encargado asumió el poder en una de las épocas más difíciles de nuestro país, que ya lo vamos a recordar más adelante. ¿Ok? Entonces, él gobernó entre los años de 1992 hasta 1996. Biografía, a ver si me ayuda. ¿Está Katie por ahí? aquí está el profe. Katie, ok, ayúdame con la biografía de Sixto Durán Ballén. Durán Valle nace el 14 de julio de 1921 en la ciudad de Boston, Estados Unidos, pero inscrito en el consulado del Ecuador y por tanto ecuatorianos fueron sus padres del señor Sixto Durán Valle, Romero y Eugenia Cordobés y Caucedo. Ok, muchas gracias. Entonces podemos darnos cuenta que Sixto Durán Ballén nació más que nada en Estados Unidos, aquí dice en la ciudad de Boston, allá por el año de 1921. ¿Ok? Pero fue inscrito en el Consulado del Ecuador y por lo tanto adquirió la nacionalidad. Sus padres, como ven ahí, el señor Sixto, igual que él, llevaban el mismo nombre, y la señora Eugenia Cordobés, ¿ok? Entonces ellos fueron sus padres. Esta es la biografía de Sixto Durán Ballén. Su lucha por ser presidente empieza en 1978. Él perteneció al Partido Social Cristiano, al PSC. En ese año fue derrotado. Ella se había presentado a los comicios o para querer ganar la presidencia de nuestro país y en ese año fue derrotado en la segunda vuelta por el candidato Jaime Roldós Aguilera, que también ya lo analizamos. ¿Recuerdan quién fue Jaime Roldós Aguilera? ¿Recuerdan o no? ¿Cómo murió él? A ver.
Jaime Roldós. ¿Quién se acuerda? En un accidente de helicóptero. Ya, muchísimas gracias, Anaí. ¿Verdad? Él murió por un accidente en helicóptero. Ok, entonces Jaime Roldós le ganó en la segunda vuelta a Sixto Durán Ballén allá por el año de 1978. En 1988 se presentó nuevamente y nuevamente fracasó. Si no recuerdo muy bien, le ganó en ese tiempo el León Febres Cordero, que también hablamos sobre él. El triunfo le llegaría finalmente en el año de 1991, de la mano de un nuevo partido. Él ya dejó el Partido Social Cristiano, el PSC, y se unió al Partido de Unidad Republicana hizo, perdón, binomio con el economista Alberto Dají, eh, que era del Partido Conservador. El 10 de agosto de 1992, Sixto Durán Ballén fue posesionado ya como presidente y ya que él había ganado en esta ocasión, ¿ok? Vamos a ver en cuanto ahora sí a su presidencia, su periodo como presidente, qué fueron las cosas que hizo, qué pasó durante su presidencia. Vamos a pedirle tal vez a alguien que me quiera ayudar con la lectura. Aquí me alzó la mano. Jeremy, No se ve, profesor, una cosa aquí en azul. Ahí ya. ¿ya? Presidencia. En los primeros meses de digestión que supo lo inevitable, el país se encontraba al borde de la banca rota sin recursos de ninguna clase y con severo desbalance presupuestario a estas que sumaron una serie de apagones producidos por el estiaje de la zona Paute. Gracias, Jeremy. Entonces vemos que Sixto Durán Ballén, cuando asumió la presidencia, encontró al país en crisis, al borde de la bancarrota. No habían recursos, ¿ok? Había una inflación, como ya les mencioné, donde las cosas habían subido y estaban, como quien dice, como siempre hemos escuchado, estaban por las nubes los precios, ¿ok? Además de eso, el país estaba pasando por diferentes apagones, producidos por qué cosa? Por la falta de lluvia. No había cómo generar la energía eléctrica. Y recuerdan en ciencias naturales lo que vimos por medio de qué se generaba la energía eléctrica en nuestro país. Las corrientes del agua. Por el agua. ¿En dónde? ¿En dónde se producía eso? Con el agua. En la represa. En la En las represa. represas. Muchísimas gracias. Entonces, no había suficiente lluvia, por ende no había agua, no había cómo producir la energía, entonces nuestro país estaba sufriendo por diferentes apagones. Casi parecido como estamos pasando ahora, ¿no? Pero era un poquito más fuerte, tanto así que el presidente tuvo que tomar una medida que ya la vamos a ver más adelante. Vamos a ver. Ya, la hora de Sixto. Vamos a leer. ¿Quién me alzó la mano aquí también? Vamos a ver. Mía, si nos puede leer. Ay, perdón. Esperen un ratito. Se me pasó. Déjenme retroceder. Ya retroceda, ¿ya? Ahora sí, Mía. La hora de Sixto. Para combatir los apagones, impulsó la medida bautizada como la hora de Sixto, que obligó que todos los ecuatorianos adelantar una hora en sus relojes para aprovechar la luz solar y disminuir el consumo de energía. El decreto rigió desde noviembre de 1992 hasta febrero de 1993 y se logró el ahorro de 156.000 millones de sucres diarios comercio en 2009. Muchas gracias, Mía. Entonces, esto que leyó Mía fue tomado del Diario El Comercio del 2009. Ok, la hora de Sixto o la hora sixtina, como vimos en la clase, consistía, como dice ahí, ¿no es cierto?
se obligó a todos nosotros, a todos los ecuatorianos, porque yo también lo viví, en ese tiempo estaba pequeño, sí, asistía todavía a la escuela, y se adelantó una hora a los relojes. Es decir, como habían muchos apagones, se quiso aprovechar la luz solar, ¿ok? Y entonces se adelantó una hora. Es decir, por ejemplo, ustedes asisten a clase a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Pero en ese tiempo se comenzó a que comenzáramos a estudiar, qué sé yo, a las 6 de la mañana, como que si fueran las 7 de la mañana, ¿ok? Entonces, ¿esto con qué? Para poder aprovechar la luz solar, ¿ok? Este decreto o esta medida, como hace mención, rigió desde noviembre de 1992 hasta febrero del 93. Es decir, ¿cuántos meses? 12. A ver, ¿cuántos meses? 3 meses. ¿Tres? 3 meses. A ver, vamos a ver, noviembre, diciembre, Un enero mes. y Profesor, 4 meses. 4 meses. 4 meses. Ok, 4 meses rigió esto. Se ahorró, como dice ahí, 156.000 millones de sucres en ese tiempo, ¿no? La moneda que se tenía en ese tiempo, por allá por el 93, que el 93 era el sucre, que más adelante cuando veamos la presidencia de Yamil Mahuad, vamos a ver cómo cambiamos a dólares, ¿ok? Las medidas tomadas por el presidente Durán parecían en ese tiempo como tener resultados, ¿ok? En ese tiempo la inflación descendió del 60% al 30% en 1993, ¿ok? Ahora, esto era lo que pasaba en cuanto a la inflación, pero hubieron otros problemas que nuestro presidente en ese tiempo tuvo que solucionar. Pero como se dijo, solo parecieron, pues una enorme pugna de poder al interior del Congreso, sumado a las manifestaciones de diversas organizaciones, marcaron los primeros 2 años de gobierno. Es decir, el presidente Sixto Durán Ballén, en sus primeros 2 años, logró bajar la inflación del 60 al 30%. Es decir, las cosas como estaban, los precios estaban en las nubes, lograron bajar eh, como la mitad de la inflación que tenía, ¿ok? Se pusieron un poco más baratas. Pero dentro del gobierno que él tenía, habían pugnas de poderes, ¿ok? Entonces, a más de los problemas económicos que tenía que afrontar nuestro presidente, también se presentaron problemas dentro de su gobierno en lo que era lo político, ¿ok? Vamos a ver más adelante. Ah, déjenme retrocederlo. Ya, ahora sí. Ahora sí. Vamos, ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Alguien más que alce la mano? Vamos a ver. Justin, ¿me puedes ayudar? Sí, profe. Espérame un ratito. Ahí, Ya. ok. Flores y miel. Para medidas de 1994 estalló el conocido caso Flores y Miel, en el que se veía directamente implicada Emma Paredes Durán Ballén, nieta del entonces mandatario. El Congreso abrió una investigación contra Sixto Durán Ballén por su presunta influencia en la entrega de un crédito de la Corporación Financiera Nacional, la SFN, de unos $829.000. Ya, muchas gracias, Justin. Entonces, en la presidencia de Sixto Durán Ballén surgió un caso que se conoció como Flores y Miel, así como los casos que están sucediendo ahora y les ponen nombres, así como vemos el caso de Metastasis, etcétera. En ese tiempo hubo el caso de Flores y Miel, así le pusieron ese nombre. En 1994 se vio involucrado el presidente Sixto Durán Ballén gracias a su nieta llamada Emma Paredes Durán Ballén, a quien se decía
que el presidente había ayudado o había influenciado para que se le diera un crédito de $829,000, ¿ok? Para ayuda de una empresa privada, es decir, la empresa de la nieta de Sixto Durán Ballén, algo que no se podía hacer. Por este motivo, el presidente Sixto Durán Ballén fue enjuiciado, se le siguió juicio. ¿Ok? Este fue uno de los casos más sonados en la época de Sixto Durán Ballén, el caso Flores y Miel, por lo que se decía que él había influenciado para que se le entregara este préstamo a su hija y pudiera como ayudar en la empresa privada que ella tenía, que era una empresa de flores. Por eso le pusieron aquí el caso Flores y Miel. Ese fue uno de los casos más sonados de Sixto Durán Ballén. Pero una de las cosas más importantes y lo que hablamos ahí en clase fue lo que sucedió con el conflicto del CENEPA. ¿Recuerdan el conflicto del CENEPA con quién lo tuvimos? ¿Con qué país? Con Perú. Con Perú. Con Perú. Entonces, en el año de 1995, ya casi por finalizar el periodo de presidencia de Sixto Durán Ballén, surgió lo que se conoce como el conflicto de CENEPA. Y es ahí donde surge esa frase que leímos al principio de ni un paso atrás. Vamos a ver quién me ayuda. Anaí, pues, ¿puede leer aquí alzado la mano? Sí. Ok, Anaí. Conflicto del CENEPA. Para los primeros días de 1995, el país se encontraba poblado en un extraño clima de tensión debido a las Fuerzas Armadas de Ecuador y Perú. Se enfrentaron en las regiones de la cordillera del Cóndor al suroriente de la provincia de Pastaza, defendiendo el territorio de cada uno creía poseer. Ya, muchas gracias. Entonces, esto sucedió en 1995. Ecuador y Perú fueron a la guerra por un territorio ubicado en lo que era el río Cenepa. ¿Ok? Entonces, Perú decía era mío, Ecuador también decía era mío. Entonces, debido a esta disputa por este territorio, se llevó a cabo esto del conflicto del Cenepa. ¿Ok? Déjenme. El 17 de febrero de 1995, Ecuador y Perú finalmente firman el cese al fuego. Recuerdan que cuando Ecuador y Perú firmaron el cese al fuego, la terminación de la guerra, el Perú se quedó con la mayoría del territorio que constituía esto del CENEPA, y a nosotros nos dieron solamente una pequeña parte, como 1 kilómetro de territorio. ¿Ok? Pero la mayor parte se la llevó el Perú. Muchos dicen que nosotros ganamos la guerra en territorio, pero el Perú nos ganó la guerra cuando ya firmaron el Tratado de Paz, porque en ese Tratado de Paz el Perú se quedó con la mayoría del territorio que estaba en disputa. Yo quiero ahorita compartir un video, déjenme ver. Déjenme ver. ¿Me confirman si se ve la página de YouTube? Sí, profesor. ¿Se escucha? Profesor. Sí. Ya, déjenme hacerlo. El corolario de una larga historia de agresiones peruanas que siempre ¿Se escuchaba? Sí, profesor. Ya, pongamos todos los micrófonos en silencio para poder escuchar mejor, ¿ya? buscaban expandirse en territorio. En el valle del Cenepa, 78 kilómetros no estaban delimitados, después del protocolo de Río de Janeiro, y ese territorio fue la puerta abierta para una nueva, pero la última, agresión peruana. Alberto Fujimori en 1992 fue recibido en Quito con afecto. Les debo decir que las aspiraciones de paz permanente y amistad que se plantean son plenamente compartidas por un pueblo pacifista como el peruano, con todos los miembros del Consejo de Defensa.
3 años más tarde, Fujimori movía sus tropas. Usó la guerra para buscar su reelección presidencial y limpiar la imagen de su gobierno, venido a menos por graves casos de narcocorrupción al más alto nivel. Acusaba a Ecuador de invadir su territorio en el Alto Cenepa. Denunciaba ocupación, allí donde históricamente Ecuador tuvo presencia militar. La agresión no llegó de sorpresa. Los militares ecuatorianos nunca se confiaron. La alerta estaba dada. En medio de la tensión se reforzaba la presencia militar. Y en el ámbito civil nacía ese sentimiento de unidad. Como se puede observar, este es un grupo de diferentes comunidades shuaras de aquí de una de las provincias orientales. Ellos vienen justamente a colaborar con las Fuerzas Armadas en este testimonio de unidad nacional que se ha presentado para enfrentar a las fuerzas invasoras. El 26 de enero empezaron los combates. La superioridad bélica peruana se repelía con decisión y estrategia. Los diablos de la selva, los ibias, estaban desplegados como un grupo de singular importancia. Nosotros no hablar, solo actuar. Los ibias en muchos casos se comunican con sonidos guturales que simulan a los emitidos por los animales de la selva. Igual ocurre con sus movimientos, pues sus desplazamientos casi no dejan huellas. El olor a muerte y a pólvora reinaba en el ambiente. Los morteros, las granadas y las minas peruanas no amilanaron al personal militar. No se preocupen que yo estoy con la moral en alto y he de llegar a casa bueno y sano. Nunca retrocedimos, siempre estamos con el pie adelante y siempre firmes aquí. Pero hay un día que marcó a las tropas ecuatorianas. El 23 de febrero, 13 soldados murieron en el denominado Miércoles Negro, el día en que se violó el acuerdo del alto al fuego que firmaron Ecuador y Perú ante los países garantes, pero que Fujimori irrespetó y ordenó un ataque masivo para avanzar hacia los destacamentos ecuatorianos. La guerra continuaba. El ataque antiaéreo daba sus frutos. Caían aviones y helicópteros peruanos. Al final, Ecuador cuenta las bajas de 9 helicópteros y 3 aviones supersónicos del enemigo. Sigue volando bajo, siguiendo la cuenca del río Cenepa, dirección Pastos. Y en tierra había la orden de contrarrestar el ataque peruano. Pero a las 5 de la mañana el alto mando militar ecuatoriano dio la orden. Fuego. 35 misiles tierra a tierra fueron disparados contra las invisibles posiciones peruanas en la frontera. El presidente Fujimori afirmó que Perú recuperó Tiguinza, que desalojó a las tropas ecuatorianas, una falacia que levantó las voces de victoria en Perú y su popularidad. Son por lo menos 80 periodistas que quieren llegar al punto llamado Tiguinza. Ese es el centro de la noticia en el mundo. Era la misión al pedazo más importante del territorio ecuatoriano en ese momento, Tiguinza. Los periodistas desembarcaron en el maizal y había que caminar selva adentro. Y al fin, Tiguinza. Como ecuatorianos nos sentimos orgullosos de haber llegado a este lugar para compartir con quienes están defendiendo aquí la integridad territorial sus mejores experiencias, que a su vez las compartimos con ustedes. Y eso se reportó al mundo. Ecuador contabilizó 35 muertos, 70 heridos. Del lado peruano se habla de una cifra no confirmada de 200 muertos. Luego de la separación de tropas, se abandonó el destacamento Tiguinza. Era el inicio del proceso de paz, donde lo que se ganó en el terreno se perdió en la negociación, pero eso ya es parte de otra historia.
Algo importante, la victoria militar y diplomática de aquellos días permitió tener la esperanza de que podíamos recuperar algo del territorio que históricamente habíamos perdido con Perú. Pero el fracaso de 1941, la Guerra Grande, pesaba mucho y dejó un documento aceptado por el país, el Protocolo de Río de Janeiro. La victoria militar del CENEPA entonces solo sirvió para cerrar la frontera definitivamente y consolidar una paz permanente, que por supuesto constituyen de por sí logros muy importantes. Más ecuatorianos que nunca y con harto arroz. Ya. Ok. Ok. Entonces, esos fueron los principales puntos que tenía que ver en cuanto al presidente Sixto Durán Ballén, lo que sus compañeras habían mencionado también. Entonces, entre las cosas importantes que podemos destacar de este presidente fue que su vida la dedicó a la política. Aparte de ser presidente, también fue alcalde de Quito, ocupó otros cargos en otros gobiernos, como en la del presidente León Febres Cordero, también ocupó un cargo, algo que tenía que ver con vivienda. Creó la hora sixtina, bajó la inflación, y fue pieza clave o afrontó uno de los conflictos más grandes, que fue la guerra de Cenepa con el Perú. ¿Ok? Esta clase, como ustedes la deben tener en la materia de estudios sociales, espero que ya la tengan pasada para yo poderla revisar el día lunes que regresamos. ¿Sí? ¿Cómo han estado, señores estudiantes? Bien, gracias a Dios. ¿Han estado saliendo a la calle o no? No, yo sí. ¿Ustedes sí lo tienen? Yo sí, yo sí. ¿Qué hay que hacer? Yo voy a la tienda. Allá a la tienda, pero a la tienda ahí cerquita, ¿no? Recuerden que No, estamos... queda Recuerden que un estamos... poco lejos. Gracias. Miren cómo estaban en el video. En ese tiempo, bueno, al menos y cuando estábamos en la escuela pasamos esto de la guerra, ¿no? Pero eran las guerras por allá, hasta que casi el Perú viene y se lleva, como les decía, casi nosotros éramos peruanos y seguía la guerra, ¿no? Porque ellos se apoderaron de lo que era Loja, la provincia del Oro, etcétera. Pero luego que se firmó el Tratado de Paz, ellos dejaron esta provincia. Eso es lo que nosotros vivimos. Ahora en su tiempo, ¿sí ven lo que estamos viviendo? ¿La guerra contra quiénes? Contra los bandas. Contra las bandas, ¿no es cierto? Entonces, así como en ese tiempo nosotros como estudiantes tuvimos que pasar esto y tuvimos que cuidarnos, ahora ustedes están pasando esta guerra en la actualidad. Entonces no deben salir. Para eso está su papá, su mamá, las personas adultas que son los que deben salir y buscar lo que es el alimento, etcétera. Si tienen que salir a la tienda, ok, a la tienda de enfrente, pero no salgamos porque sin alguna necesidad. Ustedes no creo que tengan alguna necesidad grave, una necesidad mayor para que estén saliendo, ¿ok? Deben cuidarse. Si escuchan algo, no vayan a salir porque puede haber una bala perdida o etcétera, ¿ok? Espero se cuiden. De aquí nos vamos, ya se va a terminar el tiempo. Nos vamos a conectar, vamos a salir y nos vamos a conectar nuevamente, ¿ok? Ok, perfecto. Ya, ahorita nos desconectamos y nos volvemos a conectar para ver algo más. ¿Ok? Vamos a desconectarnos A las 10 y entramos nuevamente al mismo link.